Hola a todos, bienvenidos. Hoy empezamos nuestra tercera clase de ventas con ética cristiana. Jesús enseñó en Mateo 22:39: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que el prójimo es quien está cerca de nosotros. El cliente no es una comisión ni una billetera, es un ser humano. Si tú tuvieras un presupuesto limitado, ¿te gustaría que te presionen para que compres lo más caro de una tienda? Claro que no. Te molestaría y te sentirías fatal en esa situación. Vamos al primer capítulo. Poco presupuesto del cliente. ¿Qué hacemos en esta situación? Imagina este escenario. El cliente dice: tengo poco presupuesto para esta compra, está muy caro para mí. La respuesta incorrecta sería: pero vea que este es el modelo que está de moda, es lo mejor de lo mejor, cómprelo ahora o perderá la oportunidad. Sin embargo, la respuesta íntegra sería: le entiendo, mire, no se preocupe, no hay problema, acá tenemos solución para todos los presupuestos. Estoy para servirle. Si no puede fraccionarlo con una tarjeta de crédito o si no puede pedir un préstamo, busquemos la mejor solución para usted en este caso. Adaptemos entonces la calidad a su presupuesto. Venga conmigo que le mostraré más cosas. Mire este producto. Es de gama media. Por lo tanto, debería cuidarlo más para mantenerlo siempre bonito. Pero tiene la ventaja extraordinaria de que usted podrá pagarlo sin problema. Atendamos algo muy importante como seres humanos. En esta situación particular de un cliente con problemas de dinero, no podemos ignorar su situación personal. La misión es ganar, ganar. Que gane el cliente y que gane el vendedor. Cuando el vendedor ama al cliente que es su prójimo, la venta fluye de una forma muy agradable, tanto para el cliente como para el vendedor. Es una situación satisfactoria para ambas partes. Y esto genera una confianza que deriva en ventas repetidas y recomendaciones. La gente adora recomendar buenas experiencias y compartir anécdotas positivas de su día a día. Ahora vayamos a otro capítulo. Reflexión bíblica aplicada a las ventas. Profundicemos un poco más en la palabra de Dios aplicada a este tema. En la Biblia, en el libro de Proverbios 11:25, se nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué significa esto en ventas? Significa que cuando tú buscas el bien del cliente de forma sincera, cuando piensas solo en vender para tu beneficio egoísta, no estás actuando en concordancia con este versículo de Proverbios, sino te estás olvidando de ayudar al prójimo. El prójimo es tu cliente. No te preocupes, que si tú ayudas a él, Dios te ayudará a ti. Esto está comprobado con millones de ejemplos en la vida de todo cristiano. Es solo aplicar el principio y los resultados se ven los frutos. Dios mismo se encarga de la recompensa para ti. Un vendedor ético no manipula. Un vendedor ético e íntegro sirve. Cuando ayudas a alguien a tomar una buena decisión, aunque no sea la más costosa, estás sembrando confianza en un ser humano. Esa confianza vuelve a ti, tarde o temprano, en forma de clientes fieles, en forma de recomendaciones, en forma de paz interior, que no tiene precio.
porque al final del día no solo vendiste, hiciste lo agradable delante de Dios. Ahora vayamos a otro capítulo, representación de caso en tienda de ropa. Imaginemos ahora una situación práctica, en una tienda de ropa. La clienta dice: me encanta esta chaqueta, pero sinceramente está fuera de mi presupuesto. Respuesta incorrecta: presión. Pero es de la mejor calidad, además es tendencia ahora, si no la compra hoy la pierde para siempre, cómprela. ¿Qué siente la clienta con esta actitud del vendedor? Siente presión desagradable, incomodidad absoluta y desconfianza monumental. Sin embargo, la respuesta íntegra sería: el vendedor dice: le entiendo, señora, perfectamente. Es una chaqueta hermosa, pero costosa. Sin embargo, lo importante es que usted se sienta cómoda con su compra. Permítame mostrarle otras opciones que están dentro de su presupuesto y que también le van a quedar muy bien. El vendedor muestra alternativas. El vendedor dice: señora, mire esta opción, es más accesible, combina muy bien con lo que usted busca. Quizás no sea de la misma gama, pero cumple muy bien su función y le hará lucir excelente. Resultado: la clienta se siente respetada, surge confianza dentro de ella hacia el vendedor, es mucho más probable que compre la chaqueta y, aún más importante, es mucho más probable que ella vuelva a la tienda, que se convierta en una clienta fiel y que sea agente de recomendación. Muy bien, vayamos ahora al capítulo siguiente, promotores de la tienda. El principio a tener siempre presente es que los clientes satisfechos y bien atendidos se convierten en los mejores promotores de la tienda. Un cliente respetado y bien atendido es una persona satisfecha que recomienda activamente tus productos o tus servicios a sus amigos, familiares o conocidos. En resumen, es una forma muy potente de fomentar la lealtad hacia tu tienda y de captar nuevos clientes con base en la recomendación positiva. Entonces, cerremos nuestra tercera clase con esta frase. Amar a los clientes no es solo una frase bonita, es una forma de actuar con ellos. Es decidir en cada interacción: ¿voy a aprovecharme de esta persona o voy a servir a esta persona? Y cuando eliges servir, no solo haces mejores ventas, construyes algo mucho más grande, construyes una reputación sana, basada en valores humanos, eternos. Muy bien, espero que te haya servido, que no te olvides de repasar la clase 1, la clase 2 y esta clase 3 para tener un arsenal de insumos para tus ventas. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima clase.